Chao pueblo, bienvenidos al canal y el día de hoy estaré hablando de estas noticias de calciomercato que llegaron fuerte el lunes. La renovación de Kenan Yildiz, la oferta que hizo la Juventus oficialmente por Chico Conceição y las ventas de Bangula y Timothy Weah, además de los rumores que se están circulando acerca del ataque de la Juventus. Así que no se vayan a ningún lado, presten mucha atención ya que hay detalles aquí que quizás los hagan pensar sobre estas transacciones y les preguntaré si piensan que la Juventus está tomando las decisiones correctas sobre ellas. Pero antes de que empecemos, obviamente la invitación a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Tres cosas fundamentales para nosotros y sumamente fácil para ustedes. Así muchísimos otros Juventini puedan encontrar esta su casa de Pueblo Juve. Así que chicos, vayamos por partes, poco a poco, y llegaremos a cada una de estas noticias. Me gustaría empezar con la noticia de Chico Conceição, ya que es, digamos, uno de los tópicos que habíamos tocado ya de antes, y esta es simplemente una actualización, ¿no? Durante las últimas semanas se hablaba de que la Juve iba a ejercer la cláusula de compra de Chico Conceição, hablamos de cómo estaba distribuido esos 30 millones, que el 20% le pertenecía al mismo jugador y la misma Juve iba a distribuir esos, digamos, 6 millones más o menos en los 5 años de contrato que le iba a ofrecer al portugués. Habiendo dicho eso, hoy se reportó que la Juve habría ofertado oficialmente la compra de Chico Conceição al Porto, pero por una cifra menor a lo de la cláusula de 30 millones. Y por su parte, el equipo portugués habría rechazado esto, ya que por obvias razones, piensa que tiene el derecho de recibir el nivel de cláusula de rescisión. Ahora, hay todavía tiempo, ya que el 15 de julio es cuando esa cifra subiría a los 45 millones. Ya la Juventus se está moviendo en el camino correcto para aquellos que quieran que Chico Conceição se quede. No veo ningún problema, sinceramente, que la Juventus oferte una cifra un poco menor, ya que pues si se puede ahorrar unos euros por aquí o por allá, ¿por qué no? Habiendo dicho eso, por lo menos por ahora el jugador ha estado bastante bien durante la Copa Mundial de Clubes, performando muy bien en los partidos que hemos visto hasta ahora y parece tener las ganas también de quedarse él. Habiendo ya cerrado con el Porto, la Juventus después se sentará con el mismo jugador para entablar la conversación de ahí en adelante. Ahora, pasando a Kenan Yildiz, lo cual pues es la joya, ¿no?, de la corona de la Juventus en este momento. El Mundial de Clubes está destacando nuestra joya, nuestro turco, el 10 de la Juve, haciendo jugadas espectaculares, y eso no ha pasado por desapercibido, ya que hay dos clubes de la Premier League que han mostrado mucho interés por el joven de la Juve, pero la Juventus lo considera intransferible, totalmente fuera del mercado, no solamente porque tiene un contrato largo con él, sino porque ven en él uno, digamos, de las bases del proyecto del futuro, bien sea con Tudor o aún más largo. ¿Y por qué más largo? Porque la Juventus estaría trabajando con su entorno para cerrar una renovación del 2000 hasta el 2030, que es, digamos, muchísimo tiempo para un jugador de esta edad. Obviamente eso no previene si en un futuro llega un Real Madrid y te ofrece 100, 150 millones por Kenan Yildiz, pues ahí se lo tendrían que pensar, pero por lo menos es importante que se esté tomando este paso. También para Kenan hay un aumento de sueldo importantísimo. Actualmente el joven gana alrededor de 1.7 millones, la Juventus estaría ofreciendo 3.5 a 3.6 millones de euros. Se decía que Yildiz estaba pidiendo 5 millones. No quedaba claro si eso incluían los bonus o era simplemente de salario base. De 3.5, 3.5 base, llegar a los 5 millones en bonus con obviamente adiciones extras no debería ser ningún problema. Así que yo creo que la Juventus al final pues le dará al joven lo que quiere, además porque creo que cada vez nos estamos volviendo más Kenan dependientes, ¿no? En este particular. Y como les decía, la Juve está total y absolutamente convencida de que quiere blindar al joven
porque entiende que tiene ahí en sus manos una joya. Ahora pasando a la gran bomba del lunes, la cual parece haber explotado de repente y fue confirmada por todas, casi todas las fuentes confiables, y sería que la Juventus habría llegado a un acuerdo con el Nottingham Forest para la venta de Timothy Weah y Samuel Mbangula. Ahora, en lo personal, antes de que entren cifras y cómo están distribuidas esas cifras y lo que significa para la Juventus, aunque imagino que ya muchos de ustedes saben, en lo personal creo que Mbangula tiene mucho que dar todavía y yo me hago la pregunta, si en un futuro, digamos esta temporada, Kenan Yildiz tiene que descansar por alguna razón. ¿Quién va a jugar en esa posición? Sabemos que Conceição es mucho mejor por la derecha, sabemos que Nico González es mucho mejor por la derecha, así que ¿por qué no guardarte en Bangula para rotar con Gildis, especialmente en esta temporada que vas a tener tanta rotación, ya que vas a jugar muchísimos partidos y ya se está viendo también con el mismo Mundial de Clubes? Así que me parecería ilógico vender en Bangula. Y ahora les voy a decir el por qué creo que está pasando. Pero antes de llegar a eso, se reporta que la cifra total por los siguientes, por los dos jugadores, es de 22 millones de euros. Una cifra muy bajita por ambos, ya que se distribuye, según los rumores, en 8 millones por Bangula, 14 millones por Timothy Weah. Ahora, poniéndolo en este contexto, y téngame paciencia, Bangula a la Juventus costó alrededor de 300.000 euros y Weah costó alrededor de 10 millones hace 2 años. Por ende, venderlo por 22, 23 millones va a significar una plusvalía muy importante para la Juventus en estos dos jugadores. Eso no quiere decir que estoy de acuerdo con la venta de ellos, en particular en Bangula. Entiendo la venta de Weah porque nunca terminó de destaparse Weah, ¿no? Algo no terminó de engranar ahí. También puede ser porque no termina siendo usado en las posiciones donde debería serlo. Cuando jugó con Mota en la posición por derecha de extremo, dio buenos partidos, varias asistencias y un par de goles, pero por alguna razón Tudor insiste en usarlo por izquierda y bueno, él lo juega, pero de todas formas no está rindiendo, no rindió como lateral derecho atrás y mediocampista también está como un poco débil. Por ende, si su única posición eficaz es ser extremo por derecha, bueno, querido Timothy, tenemos a Conceição, tenemos a Nico González y por lo menos en mi punto de vista esos dos son mejores que Timothy Weah en este momento. La parte que no termino de digerir es la parte de Mbangula. Ahora, ¿cómo termino o trato yo de, digamos, racionalizar estos 22 millones? Es que ambos deben tener un porcentaje de venta importante para una futura venta, particularmente el belga, ya que pues más o menos por ahí ha ido la Juventus últimamente sus operaciones cuando vende a jugadores de cantera en las diferentes partes. Así que yo imagino que si esta operación se termina de cerrar, habrá un comunicado donde veremos, ¿no?, si la Juventus tiene un porcentaje de venta y estimo que el de Mbangula será un porcentaje importante, pero todavía falta que llegue el acuerdo con los jugadores. Al parecer, el Nottingham Forest habría cerrado con la Juventus por la venta de estos dos jugadores, pero falta que el club llegue al acuerdo con los jugadores. De estos, se rumora que solamente Timothy Weah no se habría convencido de ir a Inglaterra. Y obviamente, pues a uno, particularmente a mí, me duele porque yo me imaginaría que Bangula querría probar, pero también es cierto que la Juventus no le ha dado indicios que forma parte de un proyecto futuro. Tudor no lo ha usado en lo más mínimo desde que llegó. Es cierto que tuvo una pequeña lesión, pero se recuperó hace mucho tiempo y aún en estos partidos del Mundial de Clubes, cuando nos enfrentamos contra equipos muy débiles, Tudor decidió no utilizarlo, por lo cual entiendo por qué él quizás no se vea tan así. Por el otro lado, Timothy Weah parece querer quedarse en Turín. Sabemos, ¿no? Este hilo familiar que tiene él con su padre, que siempre fue juventino, y para él fue siempre un orgullo jugar con la Juventus. Y aquí me recuerda mucho a lo que hizo Weston McKennie el año pasado. Recuerden que él era parte del paquete de Ealing Jr. y McKennie por Douglas Luiz.
al final terminó siendo Barrenechea y Link Jr. por Douglas Luiz. Aquí no hay intercambio, pero quizás Weah está tomando prestado una jugada de su compatriota y poniéndose fuerte en contra de este traspaso para quedarse en Turín. Obviamente, al final, si un jugador no se quiere traspasar a otro club, no hay mucho que hacer, aunque los clubes lleguen a un acuerdo. Para todo esto, y yo sé que no va a gustar, pueden culpar a Dusan Vlahovic. Sí, yo sé que tiene poco que ver, pero si piensan, la verdad es que al final la Juventus tiene un presupuesto. Con mucho que hayamos, digamos, calificado a la Champions League, que hayamos calificado al Mundial de Clubes, que estemos dando buen papel en Mundial de Clubes, que está trayendo, digamos, un ingreso interesante, la Juventus sigue en su labor de llegar a balance económico al final del año fiscal y está cuidando de su presupuesto también para las compras, porque sabe que tiene que hacer 3 compras importantes. Saliendo Wea, saliendo en Bangulá, pues también te pones a pensar que vamos a necesitar un refuerzo por izquierda. Podría ser Gutiérrez el del Girona, pero sabemos que necesitamos un refuerzo en ataque y seguramente tendremos que tener un refuerzo en la defensa. ¿Qué tiene que ver Dusan Vlahovic con todo esto? El mercado de la Juventus está atado, lamentablemente, porque Dusan Vlahovic no quiere renovar a la baja y no quiere aceptar ofertas de equipos que le han ofertado de Turquía y de Arabia Saudita porque está esperando por un equipo en una de las ligas principales europeas. La cuestión es que su salario es muy alto y tampoco parece que esté aceptando bajarse ese salario para irse a estos otros equipos. Los demás equipos saben la situación en la que está la Juventus en este momento y van a esperar hasta el último minuto a hacer una oferta por Dusan Vlahovic, lo cual les permitirá comprarlo por más barato, porque para la Juve pesa muchísimo dinero el jugador. Por ende, la Juve se ve necesitada de hacer caja con ventas de otros jugadores que no necesariamente estaban, digamos, en la cima de la lista de ventas, pero son jugadores por los cuales han venido equipos a ofrecer dinero y a preguntar, y son jugadores que te pueden traer efectivo en este momento que tú después puedes reinvertir en estas 3 compras importantes que te ha pedido Tudor. Y una de ellas es el rumor que también explotó el lunes de Jonathan David, porque parece que la Juventus tendría ya un acuerdo verbal con el jugador por un contrato de 6 millones al año más bonus, que podrían llegar, si mal no recuerdo, a 2 millones, por ende 8 millones al año en total, que ya en sí es mucho más barato de lo que le estás pagando a Dusan Vlahovic en este momento. La cuestión es que falta el acuerdo entre la Juventus y los agentes del jugador para la firma del bonus y de lo que le toque a los agentes. Al parecer, los agentes están pidiendo 10 millones de euros. Nótese que hace un mes los agentes están pidiendo 15 millones de euros y todo el mundo les cerró las puertas en la cara. Ahorita bajaron a 10 millones de euros y se dice que la Juventus les ofreció 6. Y ahí es donde está la negociación en este momento. Entonces, si tú tienes a Jonathan David más o menos en la mano para cerrar, estás buscando traer un delantero importante para hacerle dupla a Colomboani, tienes que pagar este bonus de firma. Todas estas son compras que tienes que pagar efectivo al final del día y Dusan Vlahovic no termina yéndose, te ves obligado a vender quizás algunos jugadores que no necesariamente tenías pensado vender a menos de que te llegara una oferta como Mbangula y Wea, y por lo mucho que sean 22 millones, esos 22 millones pagan por el aumento de sueldo de Yildiz, pagan por el sueldo de Jonathan David y pagan por la firma de los agentes de Jonathan David. No puedes no gustar, pero al final también hay que darle la derecha a la Juventus, quien lleva un proyecto de largo término de balancear las cuentas y por ahora lo ha llevado bastante bien. No es el momento de tirar la toalla, ya que eso te va a dar fortaleza para el futuro. ¿Me gusta que se esté sacrificando a alguien como Mbangula para hacerlo? No. Creo que ese es un jugador que va a tener un futuro importante, pero entiendo el por qué la Juventus lo está haciendo. Y si es por el bien de la vecchia señora a futuro y quizás también que nos permita ser muy competitivos este año, pues bueno, esperemos que sea un sacrificio que valga la pena. Les pregunto a ustedes, chicos, ¿están de acuerdo en lo que está haciendo la Juventus? ¿Les parece lógico esto que les traigo a la mesa de cómo está maniobrando el presupuesto como Lee y la Juventus para sacar adelante este calciomercato mientras se van abriendo otras oportunidades?
los leo con mucha atención, los invito a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan si aún no lo han hecho. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego, pueblo. ¡Chao!